Fíjense, entonces, hay una intención comunicativa. ¿Qué es esta intención comunicativa, chicos? Debe de haber muchas intenciones. Generalmente, o la más peculiar en intenciones comunicativas es persuadir. ¿Sabemos lo que es persuadir? Cuando hablamos de una intención comunicativa, chicos, hablamos de la meta por la que se está llevando el proceso de comunicación. Por ejemplo, ¿por qué está hablando de eso? ¿O por qué en este momento? Por ejemplo, cuando una persona llega y te dice, ¿tienes la hora? Es una intención comunicativa del emisor, es decir, del que te está preguntando. ¿Por qué? Porque quiere saber qué hora es. Entonces, hay muchas intenciones comunicativas. Una puede ser informar, ordenar, solicitar, convencer, advertir, persuadir. Cuando uno va a un restaurante y a uno le dicen, este es nuestro platillo estrella, o esta es la especialidad de la casa. Y nosotros así como de, y te convencen de probarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera saben persuadir, o lo que se le conoce como saben vender su producto. ¿Ok? Entonces, aquí, antes de pasarme al otro, cada vez que hablamos o escribimos, chicos, todo se hace con cierta finalidad. Todo. No puede haber algo que nomás esté escrito nomás porque sí. Y si nosotros nos ponemos a analizar, hasta las películas tienen un sentido. O sea, todo, de verdad, todo. Las canciones, todo. Por más así absurda que parezca la canción, todo tiene una finalidad. Toda. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos ahora a revisar el tema de funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Bueno, ustedes notan que cuando hablan o escriben, lo hacen respondiendo a diferentes necesidades. Siempre es así, siempre. Hasta el buenos días que le mandan a su novio o a su novia, responde una necesidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa persona está esperando que uno le dé los buenos días. ¿Ok? ¿Sí más o menos queda entendido o no? ¿Sí? Ok. Cuando nuestra mamá nos dice, vea las tortillas, ella está hablando para satisfacer una necesidad mía y de ella, que es comer tortillas. ¿Ok? Entonces todos hablamos por un sentido, aunque parezca que a veces nada más hablamos por hablar. Pero no, chicos, o sea, todos hablamos por algo. O cuando nos dicen, o cuando nosotros decimos, es que me siento triste. Cuando uno dice me siento triste es porque obviamente quiero que alguien me diga, pero ¿por qué estás triste? A ver, vente, cuéntame. ¿Sí? O sea, todo lo hacemos por algo, chicos. Aunque de verdad parezca que a veces como que nomás decimos las cosas muy en el aire, pero no. Todo lo decimos por algo. Aquí en este tipo de comunicación, cuando hablamos o cuando escribimos, hay diferentes tipos de funciones. ¿Qué es esto de funciones? Ok. Hablamos de cómo se emplean para esto, chicos. Que era lo que decíamos. Para convencer, para aclarar, para informar, para preguntar, para dar órdenes, para expresar estados de ánimo, para expresar emociones, para iniciar o para mantener una comunicación. Ahora, yo les ponía el ejemplo en las clases. Imagínense que José nada más haya escrito el triste así porque sí. Perdón, que la haya cantado, nada más así porque sí.
Él con su voz, él con su función, nos está expresando algo. Y a veces hasta decimos, no pongan las de José José porque me pongo triste. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque tiene bien claro a dónde quiere llegar José José. Y lo que él quiere llegar es sacarte ese sentimiento. Entonces, imagínense que él nada más haya cantado así está como con flojera, porque, pues bueno, voy a cantar porque pues es la Oti. No, chicos, o sea, él le imprimió un sentimiento y eso me convence de algo, ¿ok? Entonces, él utilizó distintos tipos de funciones, o una. Y nos vamos a funciones, chicos. Vamos a revisar estas 4 primero. Función emotiva o expresiva, función conativa o persuasiva, función referencial o informativa y función metalingüística. ¿Qué pasa con la función emotiva? Cuando das cuando expresas algo, cuando expresas un sentimiento. Por ejemplo, ahorita que les dije, qué gusto me da verlos. Eso es una función emotiva. Yo les estoy expresando un sentimiento. O esto, expresiva. Hace tiempo que no disfrutaba un paisaje tan hermoso. Cuando ustedes se van de vacaciones y dicen, hace mucho que no pasaba tanto tiempo en familia. Están expresando algo, ¿ok? Algo que no diario se expresa. Entonces ahí aplica una función. La función conativa o persuasiva. Fíjense, aquí es cuando el enunciador busca una respuesta del enunciatario. ¿Qué pasa aquí con esta respuesta? Esta respuesta puede ser oral, puede ser escrita o puede ser conductual, ¿ok? Por ejemplo, el lenguaje publicitario. Y yo les ponía el ejemplo de la leche nido. Ahí utilizan una función conativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera o no, imagínense que la mamá del bebé compra leche nan. Y luego le pasan el comercial de nido de cuando el niño se cae y no le pasa nada. Pues la mamá dice, órale, no, voy a comprar leche nido. Porque a mi hijo no le va a pasar nada. Está teniendo una respuesta conductual, porque al final de cuentas la mamá está dejando de comprar leche nan por comprar leche nido. Entonces, ese es un ejemplo bien claro. Por ejemplo, los discursos religiosos. Cuando te dicen, Dios está contigo, no estás sola, vamos a apoyarnos entre todos. Y de alguna o de otra manera como que te cambia el chip y dices, sí es cierto. Yo no estoy sola, Dios siempre está conmigo. Las campañas antidrogas, estas de vive sin drogas. ¿Se acuerdan de ese comercial? Que pasaban en el 11, creo. Las campañas antidrogas a veces nos ayudan un poquito porque está mal empleado. O sea, está muy bueno el comercial, pero no creo que los jóvenes vean Ventaneando. Y en ese corte de Ventaneando pasan el comercial, entonces el joven pues a veces está estudiando o anda. Entonces, chicos, sigo. Sobre todo para eso es la función conativa o persuasiva. Trata de convencer de dejar ciertas actitudes o de cambiarlas, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, estas de limpieza. De estos productos de limpieza que aparecen mucho. Y te tratan de convencer, ¿no? De que limpian bien padre y que puedes limpiar tu casa y dejarla reluciente de limpio. ¿Ok? Entonces, nos vamos con la función referencial o informativa. Esta es bien fácil. ¿Por qué? Porque aquí encuentran sobre todo los textos científicos, chicos. ¿Ok? Sobre todo es eso, los textos científicos. No hay más. Las noticias, reportajes, las monografías, estas conferencias. ¿Por qué? Porque me tratan de referenciar algo y también de informar. La función metalingüística, chicos.
Tiene mucha relación con el código empleado para comunicarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque se utilizan reglas. Ahora, esta función se usa para aclarar significados. ¿Con qué finalidad? De que el receptor entienda el mensaje. Y por ejemplo, el diccionario tiene una función metalingüística, que es explicar las palabras para que los jóvenes las puedan entender. Entonces seguimos con la función fática. ¿Qué pasa con esta función? La encontramos en expresiones que ponen en contacto al enunciador y al enunciatario. Fíjense, esto pasa en cualquier contexto, en cualquiera. Entonces, esto pasa, por ejemplo, cuando saludas al vecino, así de, buenos días, vecino, hoy sí salió el sol. Se están poniendo en contacto, ¿ok? De alguna manera. El hola, hola, nos vemos. El cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque está esperando una respuesta. ¿Sí? La función poética o literaria, chicos, esta está bien sencilla. ¿Ok? Hay un lenguaje connotativo que altera el sentido real de las palabras. Se le está dando una función. ¿Para qué? Para expresar un mensaje con un fin estético, original y creativo. Nos podemos dar cuenta que todos los autores, todos los escritores escriben de una manera distinta. Entonces, eso lo hace ser único. ¿Ok? No creo que haya otro libro muy parecido al que está leyendo Silvia. No creo que haya otro libro como los de Gabriel García Márquez. ¿Ok? Porque él tiene algo muy peculiar. ¿Hasta aquí duda, chicos? ¿Puedo seguir? ¿Puedo avanzar? Nos vamos con el bloque 2, chicos. Prácticas, el proceso de lectura y escritura. ¿Qué vamos a revisar aquí? Las etapas. Son 4. La prelectura, la lectura, la postlectura y el contexto. Es bien importante que aprendamos que para este proceso de lectura, es decir, para yo llegar al libro, necesito hacer estos 4 pasos. ¿Ok? Para yo poder decir, leí. Órale, qué padre, ¿y qué leíste? Ah, y te lo empiezan hasta a explicar, ¿no? ¿Y cómo lo descubriste? No, pues es que por ahí vi una imagen en Instagram, leí lo que decía y me interesó. Y ahorita les voy a decir en dónde entra cada uno. La prelectura. Y esta es la más importante, esta es la que atrae al lector. Si esta prelectura no está bien plasmada o no está bien hecha, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta se realiza con una simple observación o reconocer un texto. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en el Face y de repente les aparece así, no sé de qué temas les gustan, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Un señor, así como la imagen esta, miren. Entonces ahora imagínense que ustedes están en el Face y les aparece esta imagen del psicoanalista. Y a todos nos gusta ese tema. Entonces como de, órale, qué entretenido. A ver, y abren la imagen y les empieza a decir así como todo de lo que trata el libro y así súper padre. Y dicen, órale. Entonces, esto me permite anticipar un contenido. Es decir, yo ya vi la imagen, me atrajo la imagen, me atrae lo que dice el autor. Perfecto. Mi prelectura está bien hecha. Porque de alguna manera yo estoy interpretando. ¿Ok? La lectura se da cuando yo ya hice mi prelectura, chicos. Es decir, yo ya estoy interactuando con mi libro o con el escrito. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Hay muchas modalidades y no sé si se han dado cuenta. Algunas personas necesitan leer y literal hablarlo. O sea, permite al lector reflexionar. O sea, sí. La silenciosa es la que es con la mirada. ¿Ok?
Y la comentada es la que yo le pregunto a alguien, oye, ¿lo leíste? Sí, ¿y de qué trata? Y te empiezan a decir así como que todo y un montón de cosas. Entonces, esa también puede ser una lectura. ¿Por qué? Porque casi me está contando el libro. ¿Ok? Después hablamos de una poslectura. Y yo les ponía el ejemplo en matutino. ¿Alguien se acuerda de estos exámenes que se les conocía como enlace? Ok, muchos me decían, sí me acuerdo. Aquí su compañero me puso. Sí me acuerdo. De la de León y el ratón. Qué padre, fíjense. Muchos de aquí me dijeron, no me acuerdo. Por ejemplo, yo en lo personal tampoco me acuerdo. Y es un ejemplo de una poslectura. Cuando una poslectura es forzada, no se reflexiona. ¿Ok? Una poslectura debe de ser así como cuando lo haces por voluntad propia. Imagínense que yo ahorita les digo, todos me van a leer El psicoanalista. Pues no, a lo mejor a Silvia, a Lot, a Vanessa, a Cassandra, a Francisco, ni les gusta ese tema. Entonces pues nomás lo van a leer porque la maestra se los encargó y porque es calificación. Y luego ya ni se van a acordar del libro. Entonces, una poslectura es esto, es reflexionar lo que yo leí, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a elaborar conclusiones propias. Y eso hace que yo interiorice mi libro. Me verifica una comprensión del contenido, ¿ok? Me permite poderlo comentar, poderlo aplicar, poderlo relacionar, que a veces hasta dicen, sí, es que este libro se parece mucho a este y yo ya leí este. No, pues léelo, está súper interesante, es muy parecido. ¿Ok? Nos vamos al contexto, chicos. La lectura también nos permite conocer el contexto en el cual se produce el escrito. ¿Por qué? Porque este nos hace referencias a circunstancias. Pueden ser políticas, sociales, económicas y culturales. ¿Ok? La época o el momento en el que el autor produce el texto. Libros de hace 40 años no son los mismos que ahora. De alguna o de otra manera ya están editados. ¿Ok? ¿Para qué? Para las nuevas generaciones. Para que lo comprendan. Para que lo entiendan. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo un escrito, debemos de buscar las pistas contextuales. ¿Qué son las pistas contextuales? Nos harán ubicar la época, la ideología, la nacionalidad y la cultura de su autor. ¿Han visto esta película? Me voy a referir a esto con una película. El diario de una pasión, que es de hace muchos años. ¿Sí? Ok. Su contexto es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ubica en una época, nos ubica en una ideología. Para los que no la han visto. Es decir, aterrizaron muy bien la película para hacer referencia a circunstancias sociales del momento, pero con pistas contextuales pasadas. Entonces, eso es bien interesante de empezar a identificar. 2.2. Etapas del proceso de escritura. Hay diferentes etapas para escribir. Planeación, redacción, revisión, escritura y estilo. ¿Ok? No nos podemos saltar ninguna de estas etapas porque si no nuestra escritura no queda correctamente. Es bien importante seguir así, de una por una. ¿Ok? Entonces, fíjense. La planeación, yo creo que todos hemos planeado algo. Todo. La lista del súper, o sea, todo, de verdad, todo planeamos. Esperen. Todos hemos planeado algo. Sobre todo cuando vamos al súper. Vamos a poner este ejemplo. Nosotros hacemos una lista previa para en el súper solo agarrar los pasillos más cercanos. Y eso me habla de una planeación. Lo mismo pasa en una escritura. ¿Qué pasa aquí?
hablamos de una búsqueda de información en diversas fuentes. Pueden ser fuentes digitales, fuentes bibliográficas, fuentes de, sí, es que mi abuelita vivió en la revolución y ella se acuerda. Y toda esta parte, al fin de cuentas, es fuente. ¿Ok? Entonces, el saber leer, el saber comprender y el saber escuchar me da mucha ayuda. ¿Por qué? Porque ahí puedo organizar ideas. Porque puedo buscar términos actuales. Porque puedo buscar frases y formas adecuadas al lector y a tu intención comunicativa. Es decir, y era lo que les mencionaba al inicio, debo de saber perfectamente a dónde va dirigido lo que estoy escribiendo. ¿Ok? Imagínense que ahorita hago un libro y lo escribo así súper aburridísimo y nadie lo lee y va dirigido a los jóvenes. Este señor Jordi Rosado, que escribe mucho para jóvenes, pues también sus libros han sido un boom. ¿Por qué? Porque atrae la atención de los jóvenes. ¿Ok? Entonces seguimos, chicos. Redacción. ¿Qué pasó aquí con la redacción? Es cuando yo empiezo a escribir. No sé si estoy escribiendo bien o mal, pero yo estoy escribiendo. Le estoy poniendo un contexto, le estoy poniendo una emoción. Es como cuando dicen, ay, pero le pone mucho sentimiento. Yo estoy haciendo una redacción, ¿ok? Pero para esa redacción yo necesito una revisión. Esta revisión puede ser mía o puede ser de alguien más. Cuando le decimos, oye, ¿me revisas el texto para ver si sí lo escribí bien? O cuando le decimos a la amiga, oye, amiga, ¿está bien que le mande este mensaje? No, amiga, bórrale esto. Eso es una revisión. Entonces, fíjense, eso de bórrale esto me lleva a una reescritura. Y esta reescritura me habla de volver a escribir, teniendo en cuenta las correcciones. En este caso que yo misma hice. O que mi amiga me dijo, no, bórrale eso de que lo extrañas. ¿Ok? Entonces ahí, fíjense, ahí estoy haciendo un proceso de escritura. Aunque parezca así como que, ay, qué onda, ¿no? Con el ejemplo de la maestra. Pero es un ejemplo bien sencillo, que lo entienden. El estilo. Fíjense, no es propiamente una etapa del proceso, chicos. Esto al final de cuentas no tiene como mucha relevancia. Pero forma parte de él. ¿Por qué? Porque esto da peculiaridad. No sé si han visto estos memes que dicen, no me escribiste tú, me escribió tu amigo, o me escribió tu amiga, o me escribió tu mamá, o me escribió tu hermana. ¿Sí los han visto? Ok. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un estilo. ¿Ok? Entonces, automáticamente identificamos que no es la persona a la que nos está escribiendo. Entonces, cuando hablamos de estilo, hablamos del modo personal con el que cada quien se escribe. Es decir, Lot no escribe lo mismo que Alberto Martínez. No escriben igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor Lot trae otras ideas y Alberto Martínez trae otras ideas. ¿Ok? Entonces cada quien escribe de diferente manera. Y se pueden dar cuenta hasta por el WhatsApp. Algunos sí escriben con signos de puntuación y hay otros que escriben todo de corrido. Es su estilo. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Fíjense, hay tipos de estilos, chicos. Y son estos: el personal, el impersonal, el coloquial, el didáctico, el publicitario y el periodístico. Cada uno de ellos tiene una finalidad. Por ejemplo, el personal pues es propio de los textos personales. De ese no hay falla. Fíjense, cuando hablamos de textos personales, hablamos de escritos con carácter privado. Por ejemplo, hablamos de apuntes de clase, notas, resúmenes, fichas, impresiones, hasta vivencias. El diario personal que teníamos, ese es un escrito personal.
¿Ok? Creo que está bien sencillito este tema, chicos. No es así como mucha ciencia. El impersonal son los textos informativos y científicos. ¿Ok? Y lo podemos identificar así bien rápido porque es en donde el autor no da puntos de vista. Es decir, solo está escribiendo. El coloquial es la manera en la que nos expresamos diariamente. Todos hablamos de diferente manera y eso nos hace peculiarmente diferentes. ¿Ok? El didáctico, pues es este que utilizan mucho en los preescolares, en las primarias. Las fábulas, las parábolas, las homilias, las clases de los profesores. No todos los profesores escriben y hablan igual. No sé si les pasó que bueno, a mí me pasó en la secundaria que había una maestra que como que aburría mucho por la manera en la que hablaba. Porque hablaba como que así, como con mucha pausa. Entonces apenas le ibas agarrando la onda y pues a ti ya se te iba. ¿Ok? Entonces, eso hace bien peculiar las cosas. Entonces, el publicitario, ¿qué pasa con este? Es usado en anuncios, carteles, en estos de propaganda. ¿Ok? Y el periodístico, pues es este carácter informativo. ¿Ok? Prácticamente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Seguimos con el bloque 3. Redactas prototipos textuales. ¿Qué vamos a ver aquí? Las propiedades de la redacción, chicos. Fíjense. Para yo escribir necesito conocimiento. ¿Sobre qué? Pues sobre el tema. Imagínense que quiero escribir sobre forense. Y que no sé nada. Ni siquiera sé términos forenses. Entonces, ¿cómo carambas voy a escribir sobre forense si no me sé ni los términos? ¿Ok? Entonces, no necesito ser especialista para escribir, pero me puedo empapar un poquito en los temas. Es decir, puedo hacer una investigación previa. ¿Qué pasa con esto? Entonces, para yo aprender a escribir esos temas, después de que yo ya me sé algunos términos, hay reglas gramaticales. Ahora, las reglas gramaticales son el conjunto de normas, chicos. Esto se utiliza en cualquier idioma. Por ejemplo, en donde la conjugación del verbo, algunos ejemplos del verbo. Toda esta parte son reglas gramaticales, chicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Debe de haber un léxico amplio. ¿Ok? México lo tiene. México tiene un léxico amplio. ¿Ok? Déjenme les comparto pantalla. México tiene un léxico bien amplio, chicos. Entonces, podemos utilizar los términos adecuados. ¿Para qué? Para evitar la pobreza del lenguaje. No sé si les ha tocado que a veces están leyendo algo y viene como muchas veces lo mismo. Muchas. Ok, es porque la persona no sabe escribir. Porque, les voy a decir por qué. O sea, sí, bien fácil, les voy a decir por qué. México en lo particular tiene un léxico bien amplio. Tiene bastantes conectores. Entonces, si la persona pone muchas veces la palabra, es porque, caramba, tantos conectores que hay. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a escribir también, porque eso puede llegar a aburrir. Esta pobreza del lenguaje en un libro, o en una tarea, o en un texto cualquiera, llega a aburrir. Es como de, ya sé lo que me va a decir. ¿Ok? Entonces, esta pobreza del lenguaje viene muy de la mano con la ortografía. Y hay un buen de memes de eso. Yo creo que ahorita todos revisan el Face. Entonces, hay un buen de memes de la ortografía. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener buena ortografía y checar este tipo de lenguaje. ¿Para qué? Para no tener una pobreza de lenguaje. Y esto se da mucho cuando la gente lee. Cuando la gente lee,
está esta ardillita girando. Entonces dices, órale, ya aprendí una palabra nueva. Que ahora sé que esto significa lo mismo. ¿Ok? Entonces va muy de la mano con eso, chicos. La adecuación. Fíjense, todo texto es producido para ser utilizado en un momento específico. Todo. Y con una intención comunicativa. Es decir, imagínense que ustedes hacen una carta y la entregan un día no tan adecuado. No sé, a lo mejor el peor día de la otra persona. Entonces, a lo mejor esa carta ustedes la hicieron para entregarla en una cita romántica, o para entregarle el cumpleaños de su mamá, o el cumpleaños de su hijo, o en el cumpleaños de su mejor amigo. Entonces, si se dan cuenta, ustedes hicieron una carta para darle en un momento preciso y con una intención comunicativa. Aunque ustedes no se hayan puesto a pensar en eso, pero lo hicieron. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso me lleva a un proceso de comunicación. ¿Ok? Porque si yo le entrego en el momento correcto, voy a obtener la respuesta que quiero. Y aquí vienen estos puntos, chicos, para que los chequen. Vienen algunos puntos importantes en su página 12 de la adecuación se logra también. Coherencia, chicos, es bien importante ser coherentes. Acuérdense esto que nos dicen, porque no eres coherente lo que dices con lo que haces. Entonces, cuando hay ideas en un escrito, deben de estar ordenadas de manera lógica, enlazadas mediante nexos. Debe de haber signos de puntuación, porque los signos de puntuación me ayudan a comprender. Imagínense que todo esto está sin puntos, ni comas, ni nada. Pues como carreritas. A ver quién acaba primero y quién acaba después. ¿Ok? Entonces, eso me refiero con coherencia. Debe de estar bien estructurado. Cohesión. Cualquier texto constituye una unidad con un principio, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué pasa aquí? Pero al mismo tiempo las partes son independientes. Entonces, esto de cohesión es la propiedad de la redacción mediante la cual las ideas del texto aparecen organizadas. Es decir, son unidas entre sí mediante procedimientos gramaticales. ¿Ok? Léxicos lingüísticos y gráficos. Prototipos textuales de la redacción, chicos. Narración. ¿A qué nos referimos con narración? Y son estos siguientes.